Buen día con todos. Vamos a desarrollar el tema de composición química de la materia viva, pero en esta oportunidad correspondiente a biomoléculas. Habíamos mencionado en la clase anterior que los bioelementos se unen y reaccionan químicamente para formar estructuras más grandes, llamadas biomoléculas. Pero estamos utilizando este prefijo bio porque vamos a mencionar únicamente a las moléculas que forman parte de los seres vivos. Estas moléculas se van a organizar en dos grupos, llamadas biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Utilizamos el término orgánico cuando las moléculas presentan enlace carbono-carbono. Tenemos en este caso a los glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos y vitaminas. Cuando la molécula no tiene enlace carbono-carbono, pues le agregamos este prefijo, in, que significa sin. Sin enlace carbono-carbono como si lo tenía la molécula orgánica. Y en este grupo se encuentra el agua, las sales minerales, los gases, los ácidos y las bases. Vamos a hacer un ejemplo de cada una de estas dos moléculas para poder entenderlo mucho mejor. Veamos, tenemos aquí el CO2, el dióxido de carbono. Su fórmula química CO2. En su fórmula estructural nos vamos a dar cuenta la presencia del enlace carbono-carbono si es que lo hay o si no lo hay. Por ejemplo, acá tenemos un átomo de carbono que se une a dos átomos de oxígeno, donde no hay presencia del enlace carbono-carbono. Por lo tanto, si no tiene este enlace, es una molécula inorgánica. ¿Bien? El modelo espacial lo observamos aquí. Ahora veamos el ejemplo con una molécula orgánica. Por ejemplo, la glucosa. Aquí está su fórmula espacial, su fórmula cíclica y nos interesa su fórmula estructural. Observemos por aquí. En esta fórmula desarrollada nos percatamos de la presencia del enlace carbono-carbono y hay varios enlaces carbono-carbono, ¿ve? Basta que haya aquello para que la molécula sea orgánica. Y les voy a dar un dato más. Es molécula orgánica toda aquella que además de tener este enlace posee carbono, hidrógeno y oxígeno como mínimo dentro de sus componentes. Si cumple con estas dos condiciones, es orgánica. Y simplemente si no cumple con alguna de esas dos condiciones, es una molécula inorgánica. Bien, por ejemplo, el C2H5, ¿es orgánico o inorgánico? Inorgánico, ya que tiene enlace carbono-carbono, pero no tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Para que sea orgánico le faltaría el oxígeno, entonces se convierte en una molécula inorgánica. ¿Bien? Ahora, en este tema, en esta clase vamos a hablar específicamente de las biomoléculas inorgánicas. Vamos a hablar de estas 4 biomoléculas inorgánicas. Repito, tienes que acordarte de esas dos condiciones. El enlace no tiene enlace carbono-carbono y además no tiene los 3 elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Debe faltar alguno de ellos para que sea inorgánico. ¿Bien? Una de las primeras moléculas inorgánicas es el agua. Como sabemos, el agua es la molécula más abundante de nuestro organismo y de la naturaleza. Su nombre químico es protóxido de hidrógeno. Es la molécula más abundante de los seres vivos. En las medusas están formadas por un 98% de agua. El cerebro humano requiere de un 90% de agua. Un hombre adulto tiene un 63% del agua. En el caso del hombre, por favor, hay que tener en cuenta que su porcentaje de agua va disminuyendo a través de la edad. Un feto, por ejemplo, tiene aproximadamente un 95% de agua, pero cuando ya pasamos a través del tiempo, llegamos a la senectud, tenemos menor porcentaje de agua, hasta 55% de agua puede bajar nuestro porcentaje.
Bien, en estado natural el agua se encuentra en 3 estados. En el estado sólido, que lo vamos a encontrar en los glaciares, el estado líquido en océanos, por ejemplo, y el estado gaseoso en el medio ambiente, con la humedad. Lo que nos interesa conocer es su estructura molecular, cómo se han distribuido los átomos que forman la molécula de agua. Para eso tenemos 4 características esenciales. Mira, es una molécula bipolar, covalente, asimétrica y tetraédrica. Molécula bipolar. ¿Cuándo decimos que el agua es bipolar? Observa la siguiente imagen. La distribución de los átomos debería ser de esta manera, ¿ve? Molécula de oxígeno, tú ya sabes que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia a su alrededor, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con ese de acá. Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el cual se encuentra en esta posición, y este hidrógeno de aquí tiene su electrón en esta posición. Pero ¿qué es lo que sucedió? Para eso tienes que conocer la electronegatividad. ¿Quién es más electronegativo? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno, ¿bien? Por lo tanto, al ser más electronegativo el oxígeno, atrae hacia su lado los electrones que están compartiendo con el hidrógeno, ¿bien? Como hay compartición de electrones, entonces el enlace que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno, como dice acá, es un enlace covalente. Pero los electrones no están aquí al medio como deberían estar, sino es que se han ido un poco hacia el oxígeno, porque este es más electronegativo que el hidrógeno, ¿ya? Pero no olvidemos que acá tenemos 4 electrones que están libres. Estos electrones que están libres están posicionados de esta forma y como tienen carga negativa y estos de aquí también tienen carga negativa, recuerda tu ley, carga negativa y carga negativa ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Por lo tanto, estos 2 electrones salen o se desplazan un poquito hacia la izquierda para que pueda haber una cierta estabilidad del átomo. ¿Te das cuenta? Mira, los electrones están acá separados simétricamente. ¿Ve? Esto ha provocado que entre los hidrógenos que tenemos aquí se forme un enlace, se forme un grado de 104,45 grados. Redondeándolo siempre trabajamos con 104,5 grados. ¿Ya? Entonces, la molécula de agua es una molécula asimétrica porque solamente de esta forma logra estabilizar sus electrones. ¿Bien? Además de eso, nos menciona la principal característica, nos dice que el agua es una molécula bipolar o simplemente polar. Polar porque tiene 2 polos, un polo positivo y un polo negativo. Por acá observamos el polo positivo y el polo negativo. A ver, ¿cómo ha quedado esto de acá? Recordemos lo que mencionábamos hace rato. Acá teníamos 2 pares de electrones que estaban libres. Siguen libres, ¿no es cierto? Y como están libres, ¿qué carga tienen? Muy bien, carga negativa. Y por este otro lado, el enlace hace que se forme hacia esta región cargas positivas. Entonces es prácticamente culpa del enlace, el cual a causa de este se forma un polo positivo en la región de los hidrógenos y un polo negativo en la región de los oxígenos. Para entenderlo mejor hacemos esto vectorialmente. Tú debes conocer física, así que me vas a entender aquí. Tienes un vector que está hacia arriba. Tienes otro vector que va hacia abajo. Y la suma de estos vectores, tienes una formulita que aplicar ahí, te va a dar un vector resultante, ¿no es cierto? Este vector resultante va en esa dirección, ¿ve? Hacia la derecha. Simplemente estoy
el vector que tengo aquí lo he puesto por acá y el vector que tengo por acá lo he puesto por aquí y tengo el vector resultante que va hacia la derecha, haciendo que el oxígeno tenga carga negativa y los hidrógenos tengan carga positiva. Por esa razón el agua es una molécula bipolar, dipolar o simplemente polar, ¿ya? Ahora, nos dice, dos moléculas de agua se unen mediante enlace puente de hidrógeno. Observemos por acá. Recordemos lo que mencionaba hace un ratito. El oxígeno solito, esta parte de la molécula de agua, ¿tiene carga positiva o negativa? Muy bien, positiva. Y esta parte, los hidrógenos tienen carga al revés, ¿no? Perdón. El oxígeno tiene carga negativa y los hidrógenos tienen carga positiva. Entonces, cuando varias moléculas de agua se unen entre sí, tenemos acá varias, pues se buscan las cargas positivas y las cargas negativas para que se puedan unir. Eso es lo que está ocurriendo acá, mira. Tienes el hidrógeno con carga positiva. ¿A quién va a buscar? ¿Al otro hidrógeno o al oxígeno que tiene carga negativa? Correcto, busca el oxígeno que tiene carga negativa y se crea entre ellos una fuerza conocida como puente de hidrógeno y es una fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de agua. Este enlace puente de hidrógeno le va a dar muchas propiedades al agua. Gracias a ello, el agua es una molécula tetraédrica. Mira cómo dispone sus átomos que lo componen. El átomo central lo vamos a ubicar aquí, el átomo de oxígeno. El átomo de hidrógeno está ubicado por aquí arriba, el otro hidrógeno está ubicado por acá. Pero para que la molécula de agua sea estable, entre los hidrógenos tiene que haber un enlace de 104,5 grados. ¿Y quiénes son estos de acá? ¿Te acuerdas hace ratito de las cargas, de las 4 cargas libres, de los 4 electrones libres negativos que quedaban? Sí, ¿verdad? 2 pares se ubican en esta zona y 2 pares se ubican en esta zona. Son electrones libres que están esperando ¿a quién? A cargas positivas. Por lo tanto, si es que esta molécula de agua se une con otra, ¿dónde se van a posicionar los hidrógenos que vienen de la otra molécula? Correcto, en esta zona. Aquí vendría un hidrógeno y aquí vendría otro hidrógeno y por lo tanto se formarían varias moléculas que estarían muy estables y muy cohesionadas gracias a ese enlace que impide incluso que se puedan separar fácilmente esas moléculas de agua. ¿Ya? Es muy importante, por favor, estos 4 conceptos para determinar la estructura molecular de la molécula de agua. Ahora, a partir de lo que te he mencionado, se generan propiedades del agua. Vamos a empezar por las propiedades físicas. Ya conocemos las propiedades o características organolépticas, ¿no? El agua no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. ¿Bien? Pero vamos a mencionar algunas más importantes. El agua posee una elevada constante dieléctrica. Gracias a esta propiedad, el agua actúa como el disolvente universal. ¿Qué es la elevada constante dieléctrica? Es la capacidad que tiene el agua para desestabilizar moléculas polares, es decir, disociar sus componentes y luego rodearlas por moléculas de agua. A ver, en español te explico acá abajo. Observa, tenemos por acá un poquito de agua en un recipiente, en un vaso precipitado. Tenemos agua, las moléculas pues ya sabes que están dispuestas con cargas positivas, negativas, las cuales se mantienen unidas, ¿verdad? Por este otro lado tenemos cloruro de sodio, sal común, ¿ya? Le hemos echado sal al agua. Y el cloruro de sodio se encuentra con sus moléculas estables, están cohesionadas y forman un cristal fijo. Pero al reaccionar con el agua inmediatamente separa a estas moléculas que estaban unidas acá.
Y mira por acá, la separó el sodio del cloro que tenemos por acá. Y además no solo lo separó, sino es que lo rodeó. Es decir, es como si lo estuviera aislando. Igualito por acá, el cloro también es aislado por otras moléculas de agua. Eso hace con todos los átomos de cloro y de sodio que vaya a encontrar el agua. Entonces, aquí hay un dato muy importante. El agua es un gran disociador de moléculas polares. ¿Por qué puede hacer eso con la sal? Porque la sal es una molécula polar, es decir, tiene un polo, como observas por aquí, positivo y un polo negativo. Y el agua también, ¿no es cierto? Entonces, el sodio, al tener un polo positivo, ¿a quién se une? A varias moléculas de agua, pero en su parte negativa. El cloro, que tiene un polo negativo, se une a las moléculas de agua en su parte positiva. Observemos la siguiente imagen. Tenemos la molécula de agua. A ver, la bolita de rojo me indica la carga negativa y las bolitas de blanco me indican la carga positiva. Tenemos al sodio y al cloro que están, bueno, cuando están separados están ionizados, pero cuando están unidos esto se neutraliza y es una molécula estable. Esta molécula estable, como miras acá, en forma de cristal, al unirse con el agua, a ver, tú me ayudas ahora, ¿qué le hace el agua? Lo separa, lo disocia. Y una vez que lo disocia, por aquí tenemos catión sodio, anión cloro. Una vez que esto está separado, ¿quiénes lo rodean? La misma molécula de agua. Si esto es positivo, ¿quiénes se van a adherir a él? Mira, ¿ve? Por los lados negativos. Pero en este caso, en el polo negativo que tiene el cloro, en el anión cloro, se unen hacia él los polos positivos del agua. ¿Ve? A este fenómeno se le llama hidratación o solvatación. ¿Ya? Cuando decimos que hidratamos la sal, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Este proceso se separó y se unió a la molécula de agua, por lo tanto se puede disolver. Entonces, eso ocurre, eso le hace el agua a todas las moléculas polares. Este proceso tú lo conoces comúnmente como disolución, ¿verdad? De ahí viene que el agua es el disolvente universal. ¿A quiénes disuelve el agua? Disuelve a moléculas polares, mas no disuelve a moléculas apolares, ya que al no tener polos positivo ni negativo, no hay lugar hacia donde se pueda unir la molécula de agua. ¿Bien? Otra propiedad física que tiene el agua es la tensión superficial. Esta se define a las moléculas de agua superficiales que se encuentran cohesionadas con las moléculas de agua inferiores, formando una red compacta, y esta red soporta presiones externas. En este gráfico lo vamos a entender mucho mejor. Observa por acá. Tienes moléculas de agua en la parte superior, moléculas de agua en la parte media y moléculas de agua en la parte inferior. Los enlaces que se forman entre una molécula de agua y otra molécula de agua se llama enlace puente de hidrógeno, ¿correcto? Observamos por acá. Mira, tienes una molécula que se va a enlazar con otras que están a su alrededor. Por lo tanto, en esta zona las fuerzas unen las moléculas de agua, las fuerzas de los puentes de hidrógeno, y se estabiliza. Pero ¿qué ocurre en la parte superior? Tienes una molécula que se está uniendo a pocas de abajo y a las de arriba. Y esta también ejerce fuerza sobre esta y esta ejerce fuerza sobre esta. Por lo tanto, esta flechita, ¿cuántas fuerzas tiene? El doble de fuerzas. ¿Me entiendes? Aquí cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas se compensan entre sí. ¿Bien? Por último, esta
gran fuerza que se ha generado en la superficie es lo que conocemos como tensión superficial, y esta crea una red que actúa como una resistencia, y eso les permite a muchos animalitos que tienen poca masa poder patinar fácilmente sobre el agua. Otra propiedad es la capilaridad, y es la capacidad que tiene el agua para ascender por finos tubos llamados capilares. Hay moléculas que suben adheridas al capilar y jalan a las que están debajo por cohesión molecular. Tenemos que diferenciar algunos términos, ¿bien? Aquí hay dos palabritas muy importantes: adhesión y cohesión. No es lo mismo, por favor. Observa aquí, a ver, esto es un capilar, ¿ya? Es un tubo delgado, fino. Este tubo, si es que tuviéramos agua debajo, el agua inmediatamente empezaría a ascender por el tubo. ¿Y por qué? ¿Por magia? No. Tenemos en el gráfico lo de azul representa la molécula de agua y las flechitas que están de azul representan las fuerzas de cohesión que hay entre la molécula de agua, de las cuales ya hemos mencionado hace rato. Esas fuerzas de cohesión pues tú las conoces como enlaces puentes de hidrógeno. Pero vamos a utilizar el término cohesión cuando las que se unen son dos moléculas de agua en la parte de abajo, ¿ya? Y vamos a utilizar el término tensión superficial cuando esa cohesión ocurre en la superficie del agua. Y ya sabemos que ¿dónde hay mayor fuerza? ¿En las flechitas de azul o en las flechitas de negro? Muy bien, en las flechitas de negro. Aquí hay mayor fuerza, por lo tanto se crea la resistencia de la cual te hablaba hace un momento, ¿ya? Pero estábamos en la cohesión. Cohesión cuando dos moléculas de agua se unen. Y adhesión cuando la unión ocurre entre la molécula de agua y la pared del capilar. Es decir, utilizamos el término adhesión cuando unimos una molécula de agua con otro objeto que no sea agua, ¿correcto? Entonces se están cumpliendo estas dos propiedades, ¿ve? Lo primero que va a ocurrir es la adhesión. Es decir, esta molécula se adhiere al capilar y empieza a ascender adherida al capilar. Pero como también en el agua hay fuerzas de cohesión, las moléculas que están debajo le empiezan a seguir y entonces se cumple la propiedad de capilaridad. Asciende el agua por finos tubos delgados llamados capilares, gracias a dos propiedades que son la cohesión y la adhesión. ¿Bien? Estos términos tienes que diferenciarlos bien, son pregunta de examen, chicos. Otra propiedad es el elevado calor específico. Aquí el agua, gracias a esta propiedad, actúa como un termorregulador. El elevado calor específico es la elevada cantidad de energía que se requiere, que necesita el agua, para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Eso equivale a 1 caloría por gramo. Para que sea más sencillo entenderlo, mira, si yo tengo 1 gramo de agua y este gramo está en 20 grados Celsius y quiero que suba a 21 grados Celsius, ¿cuánto de calor tengo que aportar? Aquí está la respuesta. 1 caloría, ¿ya? El agua viene a ser, por si acaso, la molécula que tiene mayor calor específico de todas las demás. Vas a buscar en el internet un cuadrito de calores específicos y te vas a dar cuenta que el agua tiene el mayor calor específico, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre eso con el agua? ¿Por qué el agua necesita tanto calor para subir solamente 1 grado Celsius de temperatura? Eso es por culpa de ¿quiénes? Estos de acá. ¿Cómo se llamaban estos de acá? Muy bien, enlaces puentes de hidrógeno. Por culpa de ellos el agua necesita tanto calor. Observemos, acá tenemos el agua en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero para que el agua pase de un estado a otro, tú ya sabes más o menos qué es lo que ha ocurrido.
Cuando el agua está en estado líquido, mira, sus enlaces puentes de hidrógeno son fuertes e incluso adquieren una característica de ser muy estables y tener una forma definida. Por eso es que el hielo tiene una forma definida. Cuando rompemos estos enlaces, mira lo que sucede. El agua pasa a estado líquido. En algunas zonas estamos rompiendo, intentando romper esos enlaces para pasar al siguiente estado. Pero yo no podría romper enlaces o teniendo la falta de calor. Más bien es el calor el que se encarga de romper estos enlaces. Y si quiero todavía romperlos más y que ya no hay enlaces, pues pasaríamos al estado gaseoso. Pero para llegar a este estado, tú sabes que necesitas una gran cantidad de calor. Entonces, a eso se refiere el calor específico. Es la cantidad de energía que necesitamos para romper moléculas para que el agua siga aumentando su temperatura. ¿Ya? No confundamos el calor específico con el punto de ebullición y el calor de vaporización, por favor. El punto de ebullición es a cuántos grados de temperatura el agua pasa de estado sólido a estado líquido, perdón, de estado líquido a estado gaseoso. Y eso ocurre a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. El calor de vaporización es casi lo mismo, ¿ya? Es la cantidad de calor que necesita el agua para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, la diferencia entre estos dos es la temperatura, ¿ya? Esto es temperatura y esto es calor. El calor de vaporización del agua es de 540 calorías por gramo. ¿Bien? Entonces, eso me ayuda a entender el siguiente esquema. Voy a tener agua en estado líquido a una temperatura desde por favor no es 0, ¿ya? Es 4 grados Celsius, desde los 4 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. Desde los 4 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, el agua se encuentra en estado líquido. A los 4 grados Celsius exactamente, el agua está empezando a solidificarse, ¿ya? Y cuando ya llegamos a los 0 grados, el agua totalmente se solidificó y se convirtió en estado sólido, en hielo. Lo mismo pasa acá con el vapor. Necesito mucha temperatura, mira, necesito 100 grados de temperatura para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Si me habla de temperatura, entonces me refiero al punto de ebullición. Pero si me dice cuánto calor necesitó, me refiero al calor de vaporización. ¿Ya? Aquí también observamos lo siguiente. Bueno, esto tiene que ver con la densidad que lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Dentro de las propiedades químicas del agua está la baja disociación. El agua tiene la capacidad para actuar como un ácido y como una base. Por lo tanto, el agua es anfótera, es una molécula anfótera. Anfi, que viene de ambos, actúa como ácido, pero también actúa como base. El agua líquida tiene una baja tendencia a ionizarse en ion hidróxido e ion hidróneo. La baja disociación, para entenderlo mejor, es la dificultad que tiene el agua para separar sus moléculas o separar sus átomos. Observamos el siguiente gráfico. Aquí tengo una molécula de agua estable y tengo otra molécula de agua estable. Está el oxígeno con sus dos hidrógenos, ¿ya? Tengo dos moléculas de agua estables. Y muy raras veces, muy raras veces, ocurre que uno de estos hidrógenos se separa de la molécula de agua para irse a otra. Y tendríamos como consecuencia lo siguiente. Un ion llamado hidronio, cuya fórmula es CH3+, y el otro que viene a ser el átomo hidróxido. El átomo hidróxido que solamente se ha quedado con un oxígeno y un hidrógeno y tiene carga negativa. Entonces, ¿qué le pasó al agua acá? Se disoció, se separó.
y eso ocurre muy raras veces. Podríamos decir que ocurre de 1 en 1.000.000 de moléculas de agua. Por eso se dice que tiene baja disociación. En fórmulas, lo correcto es escribir esta fórmula. Agua más agua, tenemos 2 moléculas de agua, las cuales permiten la separación del oxígeno de una de ellas para que se vaya a la otra molécula y forme el ion hidronio y nos quede por el otro lado el ion hidróxido. Resumiendo, podríamos tener la siguiente fórmula. Bueno, sumas estos dos, esto queda igual. O de manera convencional se resume de esta forma, ¿ya? Una molécula de agua, este es el ion hidrogenión y este es el ion hidróxido. Y acá hay un dato. Esto no existe en realidad. Esta es la fórmula que se suele utilizar convencionalmente, pero no existe. El ion hidrogenión no se forma en la naturaleza. Lo que se forma es el ion hidronio, este de acá. Pero por convención se suele resumir de esta manera, ¿ya? Otra propiedad química del agua es el pH neutro. El pH indica la acidez o alcalinidad de una sustancia y eso depende de la cantidad de hidrógenos y de oxidrilos que tiene una sustancia, ¿ya? Por lo tanto, en el pH neutro, en 7, vamos a tener igual cantidad de hidrogeniones que de hidroxilos, pero si es que aumenta la cantidad de hidrogeniones, entonces el pH baja hasta llegar a 0, donde vamos a tener un pH ácido. Y si aumenta la cantidad de hidroxilos, entonces vamos a ir hasta 14, el pH aumenta y aquí tendríamos un pH de alcalino. Tenemos acá algunos ejemplos de pH. Bien, las funciones que tiene el agua son las siguientes. Gracias a todas las propiedades que hemos mencionado, el agua es el solvente universal, ¿ya? Es un gran regulador térmico, es termoaislante, transporte de sustancias, facilita la excreción de productos de desecho, actúa como soporte para las reacciones químicas, mantiene la humedad en las membranas, cumple función mecánica y amortiguadora, actúa como lubricante, otorga el medio acuoso para las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Bien, ahí tenemos algunas funciones acerca del agua. Ahora pasemos a las siguientes biomoléculas inorgánicas, que son las sales minerales. Una sal mineral está formada por un metal y un no metal, o dicho de otra forma, por un catión y un anión, los cuales por si acaso están unidos mediante enlace iónico. Bien. Existen dos tipos de sales minerales, las que están solubles en agua y las insolubles en agua. Las que se encuentran solubles en agua, pues es porque se han disociado con el agua, ya han disuelto en ella. Y entre ellas tenemos las siguientes funciones. Mantienen la presión osmótica. Vamos a recordar el tema de la clase pasada también. Presión osmótica significaba regulación de agua, ¿no es cierto? ¿Y cuáles eran los elementos que se encargaban de regular el agua, regular la cantidad de agua en nuestro organismo? Pues son el sodio, el potasio y el cloro. También intervienen en la transmisión del impulso nervioso. ¿Quiénes hacían eso? El calcio, el sodio y el potasio. Aquí está. Este gráfico ya lo has visto en la clase anterior, ¿verdad? Por aquí tenemos al ion sodio, al ion potasio, por ahí también debe estar el ion calcio, los cuales favorecen la velocidad del impulso nervioso. Algunos actúan como cofactores enzimáticos, por ejemplo, el zinc, el cobre, el cobalto, el manganeso, el silicio y el cromo. ¿Te acuerdas de estos? Estos estaban dentro de los bioelementos microconstituyentes. ¿Ve? Todos los bioelementos microconstituyentes son cofactores enzimáticos, mientras que los bioelementos macroconstituyentes cumplen estas dos funciones. ¿Ya? Hay sales minerales insolubles en agua. Son aquellas
sales minerales que tienen el aspecto de un cristal, pero que no se pueden disociar con el agua. Por lo tanto, no se disuelven. Y al no disolverse, pues forman estructuras duras en nuestro organismo. Y esto es bastante sencillo porque es la única función que tienen las sales minerales insolubles en agua. Por ejemplo, el fosfato de calcio, que se encuentra en los huesos de los vertebrados, el queratinato de calcio en el pico de las aves, el carbonato de calcio en la cáscara de huevos en aves y en las conchas de los moluscos. Nitratos y fosfatos, que no son muy productivos para formar guanos. El quitinato de calcio, que lo encontramos en el exoesqueleto de artrópodos, y la famosa hidroxiapatita, cuya fórmula tienes que recordarla para exámenes, ¿ya? La hidroxiapatita la encontramos en nuestros huesos, en el esmalte dentario, en la dentina, etcétera, etcétera, en todas las estructuras duras de nuestro organismo. Y aquí está. Entonces, las sales solubles en agua las vamos a encontrar ionizadas, como observas acá, como cationes o como aniones. Y se han ionizado justamente porque se han disociado en el agua. Y al disociarse en el agua adquieren carga eléctrica. Resumen, todas las sales minerales que están solubles en agua se encuentran en forma de electrolitos. Mientras que todas las sales minerales insolubles en agua forman estructuras duras de nuestro organismo. Por último tenemos a los gases. Principales gases que utiliza el ser vivo es el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno molecular. Empecemos del oxígeno molecular. El oxígeno forma el 20% de la atmósfera terrestre y se encuentra disuelto en el agua. Es producto de la fotosíntesis y participa en el proceso de respiración celular. Además, todo esto lo puedes recordar simplemente con el ciclo del oxígeno. Veamos, ¿quiénes aportan oxígeno a la atmósfera? ¿Quiénes de los que observas acá? Correcto, las plantas. Ellas aportan oxígeno. Este oxígeno que se encuentra en la atmósfera en un 20% lo absorbemos ¿quiénes? Los animales, a través de un proceso llamado respiración celular. Y a través de esta respiración nosotros consumimos oxígeno y desechamos dióxido de carbono. Pero este dióxido que desechamos, ¿quiénes lo consumen? Correcto, son las plantas. Ellas consumen el dióxido, consumen el agua y realizan la fotosíntesis. Y a partir de ello obtienen su propio alimento, pero también nos dan un desecho que viene a ser el oxígeno. ¿Quiénes lo utilizamos? Nosotros. Nosotros respiramos. ¿Qué le damos a la planta? Dióxido. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos. A este fenómeno se le conoce como ciclo del oxígeno. El dióxido de carbono, por el contrario, forma solo un 0,03% de la atmósfera terrestre. Se encuentra disuelto en el agua. Es producto de la respiración y también participa durante la fotosíntesis. ¿Ya? Observemos. Vamos a empezar de quiénes originan, quiénes aportan dióxido de carbono a la atmósfera. Muy bien, todos los seres vivos. ¿Ya? El ser vivo lo hace mediante la respiración. Las plantas también respiran, por si acaso. Al quemar algo, proceso de combustión, también hay un aporte de dióxido de carbono. Por eso decimos que bueno, en el planeta no hay que quemar mucho, porque si no aumenta la cantidad de dióxido de carbono y este genera el efecto invernadero. Por acá, la descomposición de sustancias orgánicas también genera liberación de dióxido de carbono. Entonces hay bastante dióxido de carbono, bueno, no bastante, ¿no? 0,03. Hay lo suficiente de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Pero ¿quién utilizaba este dióxido? ¿Quién lo tiene que consumir? Correcto, son las plantas y las algas, ¿ya? Las plantas y las algas que viven en el mar absorben ese dióxido, realizan el proceso de fotosíntesis y nos liberan oxígeno. Bien, ese oxígeno, ¿quiénes lo utilizan?
los animalitos. Ellos realizan respiración y nuevamente se libera dióxido de carbono en la atmósfera. Si te has dado cuenta de algo, el ciclo del oxígeno y el ciclo del carbono están completamente ligados, totalmente ligados, ¿ya? Uno necesita del otro y esto va a ocurrir mediante dos procesos que son la respiración y la fotosíntesis. Tenemos al nitrógeno molecular y vamos a hablar de él porque es el gas más abundante de nuestra atmósfera, está en un 80%. Este gas en nuestra atmósfera no nos sirve mucho, ¿ya? Nos sirve cuando está en el suelo y para eso tiene que ser fijado al suelo. Es fijado en la naturaleza formando compuestos inorgánicos como nitratos. Observemos. El nitrógeno molecular que tenemos por aquí, lo absorben las bacterias nitrificantes que deben estar aquí en el suelo, ¿ya? Estas bacterias nitrificantes convierten el nitrógeno molecular en amonio. Este amonio, bueno, tú lo conoces con el nombre de nitratos o nitritos. Y esto ocurre mediante un proceso de nitrificación. Y aquí están las bacterias, ¿ven? Ellas son las que hacen este proceso de descomposición, ¿ya? Al tener nitratos y nitritos, más conocidos como abonos, esos abonos le sirven a las plantas para que ésta pueda realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces, aquí se encuentra el nitrógeno formando parte de nuestra naturaleza. Muy importante. Imagínate qué pasaría si las plantitas no tendrían nitrógeno suficiente o abono suficiente para que puedan crecer. Pues no habría vida en el planeta, ¿no es cierto? No habría vida en el planeta, ¿ya? Entonces, este gas es muy importante para la naturaleza también. Bueno, chicos, ahora sí hemos finalizado con lo que corresponde a biomoléculas inorgánicas. Cualquier duda, por favor, ya saben dónde consultar.